por un percance. Verso 15. Sus pies eran semejantes al bronce pulido y brillaban como en un horno. Su voz resonaba como el estruendo de un poderoso caudal de aguas. Hasta allí. ¿Qué nos está indicando ello? Que era la presencia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, para hablar, para decirle y darle las tareas que debía realizar el apóstol Juan, quien tendría que cumplir con los compromisos que todavía tenía él con el Señor. Amén. ¿Y qué le dice el Señor luego? Le dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, soy el Todopoderoso. Amén. El Señor Jesús presentándose como el principio y el fin. Él es el eterno, el todopoderoso que venció todo. Amén. ¿Y qué le dice? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe esto que has visto y lo que ahora sucede y lo que va a suceder después de esto. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea su palabra. Este es el significado de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aleluya, gloria a Dios. Dios mismo hablando por medio del Señor. ¿Para qué? Para que Juan escribiese este libro de revelaciones y haga ver que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Y le decía: escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Y estas palabras tienen vigencia para este tiempo también, porque las iglesias de este tiempo se asemejan a las iglesias que se ha detallado. Y las 7 personas, los 7 ángeles que se ven, son los siervos. Representan en ese momento, delante de los candeleros, delante de lo que el Señor muestra, y dice que son los 7 ángeles que tienen que dar la palabra. Son los siervos del Señor que dan la palabra, que van a enseñar para que las ovejas no se pierdan y sean, como se dijo el día de ayer, no sean degolladas y comidas por aquellos que les gusta vivir, les gusta estar al acecho, inclusive esos falsos que están detrás de la economía de la lana de la oveja. Amén. Entonces, por ello enseña y diles que cumplan también ellos su tarea, porque hay un compromiso que se tiene que realizar todavía en este tiempo, en este mundo, en esta parte de la tierra. Llevar la palabra a muchas personas que todavía no tienen la oportunidad de conocer. Saben de Cristo, conocen quién es Jesús, inclusive celebran en fecha no adecuada diciendo que es su nacimiento en diciembre. Festejan a su manera, con libación de licor, con danzas, con perdición y todo, pero festejan a su manera. A todos ellos, que alcance la palabra verdadera del Señor. Y es por eso que Juan escribió este evangelio. Amén. Veamos pues que este mensaje alcance a todos los humanos de la tierra. Los que están recibiendo, compartan. Y los que reciben también vuelven a compartir. Y así se hace cadena hasta llegar a los confines de la tierra.
De repente, en este mismo instante no llegará, pero después. Y obedientemente cumplamos con lo que enseña el Señor, con lo que dice el Señor. Da la palabra, lleva el mensaje. Di a las 7 iglesias. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor? Amén. ¿Y por qué traemos esta palabra? Porque hay mucha expansión en el mundo. Está en nuestro continente. Vamos a centrarnos ahora en nuestro continente. Está desde Alaska, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, hasta la Patagonia y el Cabo de Hornos, allá al sur de Chile. De este a oeste está habitado ya. Ya tiene frondosidad, lo que Dios le había dicho a José, al hijo de Jacob, que estuvo en Egipto, que de Efraín y Manasés haría pueblos grandes, pero Efraín sería más que Manasés. Y también están las demás tribus que tuvieron que salir de Israel. Tuvieron que salir de ahí casi huyendo porque eran maltratados, vilipendiados, abusados, usados para malos actos, perseguidos. Esta tierra, esta nación, pasó toda clase de cosas malas. Y cuando llegaron como tribus diferentes a Europa, y sobre todo cuando vinieron perseguidos, la casa asolada de Efraín en Europa, hubo también persecuciones, los quemaban inclusive en la época de la Inquisición, una religión nacida del hombre de Constantino el Grande, 324 años después que falleció el Señor Jesucristo en carne, en cuerpo, pero vivo en espíritu. Él vio cómo creaban una religión, y esa religión perseguía a los evangélicos, a los que eran considerados cristianos, descendientes de Judá, a los judíos, cómo lo perseguían en Europa, y muchos de ellos tuvieron que cambiar incluso sus apellidos, sus nombres. Y muchos también perseguidos de Israel salían como sefardíes por la parte occidental y entraban por la cabecera de España y Portugal, entraban a Europa. Y ahí mismo también ellos, posteriormente, años más tarde, perseguidos, hasta la época de las diásporas. La primera diáspora se da en 586 años antes de Cristo, cuando la casa de Judá es llevada a Babilonia. Pero antes de ello también a la casa de Israel, cuya cabeza era Efraín, también lo llevan, toman los asirios. ¿Por qué razón? Porque sus gobernantes habían actuado mal. Los reyes de ese tiempo habían tenido facilidad y habían abierto las puertas para que se reciba o puedan ingresar pueblos de alrededor con los cuales no se llevaba bien Israel. Y esos pueblos paganos entraron con sus dioses. Y en este mestizaje se ofendió a Dios porque le dieron preferencia a los dioses ídolos. A raíz de eso, el Dios celoso verdadero, el Dios que es espíritu, viendo todo ello, dijo: este pueblo no me ama, este pueblo de boca me da gloria, me da honra, pero de corazón ama ídolos. Y a su pueblo lo sancionó de esa forma, usando como leones, como lobos. ¿Para qué? Para que a los ovejas los lleven, porque se habían encabritado, se habían vuelto como ovejas monteses, como las cabras que suben los peñascos. No adoraban a su pastor, a su gran pastor. Y así estuvieron luego también de que Cristo fuera muerto,
luego resucitó y se fue a la gloria y le dijo, esperen en unanimidad el Espíritu Santo. Allí nacía la iglesia cristiana, luego que 26 años después en Antioquía le pusieron el nombre de estos cristianos que trastornan el mundo. Estos cristianos que quieren cambiar son una secta que merecen ser perseguidos y matados. Y ahí estaba el mismo Saulo de Tarso, que hoy día lo conocemos como el apóstol Pablo, a quien Dios de vil, de asesino, de perseguidor, de secuestrador, de capturador de aquellos que hacían juicios sumarios en menos de 24 horas y les daban muerte, a él, a ese vil, lo cambia el Señor. Porque Dios, cuando trae a un ser humano, sabe quién es y para qué lo trae. Y él puede descarriarse, pero después el Señor lo vuelve al redil, lo vuelve a ser como instrumento propicio para sus planes. Por eso decimos siempre que Dios nos hace con propósito, nos trae a un lugar con propósito y nos deja nacer en ese pueblo. Y luego también nos toma en el tiempo del Señor para usarnos. De vil, de malvado, de menospreciado, de débil, de lo que estabas casi como muerto, o de lo que estabas peor que un sicario, o un delincuente, o un narcotraficante, de lo peor, el Señor recoge para acomodarte la mente, limpiarte de toda maldad, de toda cadena de opresiones, de todo lavarte por la palabra, y te pone al servicio del Señor. Y eso es lo que sucedió con Pablo. Y Pablo fue el apóstol designado para estas 7 iglesias. Y también para el mundo no judío, es decir, para el mundo gentil, que en la primera expansión de la humanidad ya estaban poblando los diferentes continentes. Amén. Ya en el continente americano habían como nativos, tribus que antes de que viniesen los de la casa de Israel y Judá por medio de los europeos, ya poblaban este lado del continente. Hay diversas teorías según la historia humana, pero hay una que mediante la Biblia se conoce. Cuando ustedes vean con precisión y con humillación y le pidan la sabiduría y la revelación a Dios, Deuteronomio 33, Moisés orando por las 12 tribus, y a cada tribu les decía su porción. Y eso se realizó en un nuevo continente, en un nuevo mundo. Es decir, como en el nuestro, en el continente americano, el pacto de la alianza en el centro, simbólicamente en el medio, tal como se hizo luego que retornaron de Egipto a Canaán, a la tierra prometida, después de 40 años de suplicio en el desierto, cuando hicieron la distribución de los territorios. Amén. Cuando pusieron el tabernáculo de Dios en el centro, al norte habían 3 tribus, al sur otras 3 tribus, al este y al oeste 3 y 3, estaban a las 12 tribus. Igual se distribuyó en el nuevo continente, en América. Y en Moisés, que bendice, profetiza en Deuteronomio 33, vean, y a nosotros nos corresponde también nuestra porción, una patria, una gran patria. Los que nos gusta hablar del continente americano, del bendito, poderoso, este nuevo continente, nuevo mundo al cual vinieron de Europa, encontraron de todo aquí. Y hay una nación grande, hay una patria grande. No lo digo yo, sino lo dice también, lo dijo Bolívar. Y muchos, los incas también sabían de ello. Por eso los incas llegaron hasta Pasto en Colombia. Esa gran nación grande es potencia en el tiempo pasado. Puede ser potencia nuevamente.
está integrada por la bendición. Cuando lean van a encontrar 24 de 26, Deuteronomio 33, 24, 26, y así. Les digo ello para que también ustedes desarrollen la capacidad investigadora. No se conformen con que uno les diga algo, sino recurran a las fuentes, a la fuente primigenia, al génesis de la palabra de Dios, que es la Biblia. Está Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay. Esa es la patria designada por el Señor. Pero el hombre ha variado, y cuando llega el tiempo de las conquistas, que mal hablan diciendo que es conquista, porque no han conquistado nada, más bien han venido a sojuzgar, a masacrar, a apoderarse, a expropiarse de las riquezas. Este continente ya estaba poblado por creación de Dios. En la primera expansión, Génesis 11, verso 9, del 7 al 9, perdón, no, ya estaba poblado. A ellos se ha sumado en las diásporas que se citaban. Pero hay una versión también que dice que han venido primero, antes que Cristóbal Colón, los hebreos por la parte sur, pasando por Sudáfrica, cruzaron el Atlántico y entran por Paraná, un lugar de Brasil lleno de bosques. No pudieron quedarse ahí y luego avanzaron. Llegaron a las pampas de Argentina, y tampoco en estas pampas no pudieron estar porque no era el designio de Dios. Pasaron por los arenales de Chile, avanzaron y llegaron al Perú. Pero para esto el Perú ya tenía una cultura desarrollada. Ya había estado Caral, segunda gran cultura a nivel mundial después de Mesopotamia, que es la primera. Este pueblo fue tomado por los incas, que vienen a ser los de la diáspora, y ellos fundaron el imperio, el incario, formaron el Tahuantinsuyo. Por eso que ellos, guiados, que también se encabritaron y se convirtieron, se pegaron a las formas de vida de los antiguos y de los nativos peruanos, cambiaron aún sus costumbres, pero acomodando. Y no es coincidencia que en el incario, cuando se sacrificaba un animal, la sangre se esparcía a los cuatro suyos, y en la Biblia los hebreos dicen a los cuatro vientos. El color de la bandera es de 7 colores, similar a la bandera hebrea, que está dada por los colores del arco iris, y que es una señal del pacto de Dios con el hombre, para que el Señor nunca más vuelva a producir limpieza de la tierra por inundación, sino que esta vez va a ser, como dice acá en Apocalipsis, por medio del fuego, del calentamiento global. Aleluya, gloria a Dios. Pero sigamos viendo cómo llegaron al continente americano. ¿Y por qué esto? ¿Por qué tenemos que citar estas enseñanzas? Porque vienen pues los europeos y nos toman como si fuéramos salvajes. Y a este gran país llamado Tahuantinsuyo, gobernado por los incas, donde sobreabundaba, como dice, como predijo Moisés, el mineral. Hierro abunda en Brasil, por si acaso, estudien. Aceite abunda, que viene a ser el petróleo en Venezuela, y Ecuador, y Perú. Pero en el Perú predomina el mineral y sobre todo el oro. Amén. Entonces en Europa ya sabían de la existencia, conocían los navegantes
Los navegantes de ese tiempo habían dado vuelta por el mundo, ya sabían en qué lugares habían lo que ellos codiciaban. Por eso en 1492, cuando Cristóbal Colón decide venir hacia América, él sabía que en América iba a encontrar un pueblo lleno de oro. Venían por el oro. En el lugar, ya estamos hablando ahora, ya pasando 1522, en Panamá, se presenta un tal Andagoya que viene con los conquistadores, con Pizarro, y lleva porción de oro que le había proporcionado un cacique llamado Virú o Bilú, colombiano él. Le hace ver el oro y le dice a Andagoya, le pregunta, ¿de dónde ha sacado o dónde hay oro? Yo conozco, hay un pueblo, hay un reino, hay un pueblo todopoderoso y gobernado por soberanos, por incas, que tienen una gran extensión, llegan hasta casi cercanas a este río de San Juan. Le estaba hablando de Colombia y le decía, ellos tienen oro en abundancia. Y este tal Andagoya retorna a Panamá, donde estaban los conquistadores, donde estaba Pizarro, y muestra y enseña. Y ellos van a la casa de la fundición, funden ese oro para ver de qué calidad era. Y esta versión existe en la casa de la fundición de Panamá, escritos. Y por eso les vuelvo a decir, nosotros debemos guiarnos por lo que está escrito en la palabra, en la Biblia, o por escrito por personas que como historia están. Lo que pasa es que no nos han enseñado ello. Nos han enseñado otra cosa, para ocultar aún a falsos dioses que trajeron de Europa. A dioses de palo, de madera, de piedra, y eso. Vinieron falsos profetas. Segunda de Corintios, capítulo 11. Del 1 al 11 también. Allí, inclusive, falso evangelio, falsos profetas, que se dejaron engañar. Así como la serpiente engañó a Eva, simil a él. Y vinieron por el oro, por la plata, por las riquezas. Sojuzgaron y dijeron, luego vamos a llegar al incanato. Pizarro hizo 3 viajes del Centroamérica. Llegaron al Perú. Pero como este cacique les había dado su nombre, ¿quién era él? Él le dijo, yo soy Virú o Bilú, porque eso sí está por aclararse, porque hay una letra, la tercera letra, que es no muy notorio, pero pongamos que sea Virú. Hasta hace 30, 40 años, hasta hoy en día, muchos profesores que no están muy bien informados, enseñan que Perú nace de la palabra Virú, es decir, del río Virú que está en Trujillo. Y no es así. Lean al historiador Porras Barnechea. Esa tesis que dicen usaron la palabra del río Virú no es correcta. Él hace de conocimiento lo que acabo de detallar y otras más que son reforzadas. Y este cacique que tenía el nombre de Virú les dijo pues que hay en el sur oro. Entonces Andagoya con Francisco Pizarro y los demás conquistadores dicen, vamos entonces allá donde dice Virú. Y como no pueden pronunciar y hay palabras que también las varían un poco, queda con Perú. Perú, 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 y así nace Perú. Hasta que nació este glorioso Perú, hermoso Perú, a quien le cantamos, a quien le rendimos homenaje por su independencia en este tiempo. Fiestas patrias el 28 de julio. Vinieron 2 corrientes independentistas. Una vino del sur, por San Martín,
quien se juntó con muchos pensadores y con muchos que querían hacer real la independencia americana. Vinieron por Chile, independizaron también Chile. Allí se juntó también otros patricios chilenos que vinieron también al Perú junto con San Martín. Pero vino a celebrar, la celebración y el culto de homenaje a la libertad fue de boca, de discurso, de palabra. Amén. Y tuvo que venir otra corriente libertadora del norte. Una corriente que hacía en actos, en hechos reales, en batalla, en pelea, agarrándose espada con espada, cañones. Y el ejército peruano, el ejército nacional, el ejército de los patriotas, estaba conformado por muchos peruanos, pero muchos peruanos también conformaban el ejército español. Peleaban por la corona del rey. Amén. La idiosincrasia peruana se había vuelto servil. Servía y no quería la independencia, y estaba muchos de ellos en el ejército realista. Y que eso también se hereda por si acaso, en nuestros genes viene ello. Y por eso muchos se vuelven serviles a los extranjeros, a los de afuera. Prefieren lo de afuera y no aman lo nuestro. Por eso que la palabra dice, amemos lo nuestro. Amemos el lugar donde el Señor nos puso en nacimiento. Amemos el lugar donde hemos visto la primera luz. Y con mayor razón, amemos el lugar donde el Señor nos abre y nos hace ver la luz del Señor. Esa luz que nunca se debe terminar en el ser humano. ¿Cuál es esa luz? La luz que es la sabiduría, la palabra y el conocimiento del Evangelio. Gracias a Dios, escuché el Evangelio cuando él estaba niño todavía. Allá en Vizcaya, en mi tierra, escuché el Evangelio por el año 1960, 61, 62. En los primeros evangélicos, a quienes le decían equivocadamente evangelistas. Me acuerdo de la familia Espinosa. En casa de ellos se celebraba. Me acuerdo de la familia Sumaeta, a quien nosotros, con un tío, Víctor Ñavincopa Romero, con él en plan de burla y bromas, le hacíamos hablar del Evangelio. Pero en mi corazón latía por este Evangelio. ¿Por qué sería? Porque había algo de Efraín o algo de Manasés en mi apellido nativo. Amén. Si no eres de Manasés, eres de Efraín o de la otra tribu. ¿Cómo sabes? Por tu apellido, por tus patronímicos. Investiga tu genealogía y vas a darte cuenta quién eres. En tales circunstancias, América, conquistado por europeos, Norteamérica por los británicos, México también por españoles. Primero conquistaron a México en 1522 y posteriormente llegan al Perú en 1535 y fundan Lima. Lima, hasta antes de la llegada de Pizarro, estaba siendo gobernado por un cacique llamado Taulichusco, que se sentaba en el que hoy día es el Palacio de Gobierno. Y las construcciones de ese tiempo estaba principalmente el Palacio de Gobierno dando frontis a la Plaza Mayor y dando también a los primeros pobladores que ahora están ubicados en los arcos al frente del palacio. Y al lado derecho estaba el Cabildo, es decir, los que trabajaban para el pueblo de ese tiempo, que viene a ser los cabildos administrativos. Y para el lado izquierdo estaba lo espiritual,
Hoy día lo ocupa la catedral, pero en ese lugar había una casa, un templo, pero dedicado a la deidad antigua. Lo que el pueblo antiguo del Perú consideraba una deidad, al pueblo Limac, al rey de la divinidad Limac. Limac significa Rimac, el que habla, y de ahí también usan para ponerle el nombre al río Rimac, que estaba también a orillas y pasa por ahí cerca. Y esto no son coincidencias, están escritos. Ahora tenemos fuentes de información. Ustedes pueden entrar y hacerlo mucho mejor de lo que se esté mostrando. Coincide. Ahora, ¿por qué esta forma de U en el palacio? Porque se asemeja también a los pueblos europeos. Y se asemeja también a Egipto. La cabeza del rey, del reinado, en este caso del cacique, del gobernante, en forma piramidal. Y luego, izquierdas y derechas y el frontis del pueblo. Y así también están en todas las provincias. Lima tiene más de 200 huacas. Y las huacas, cuando han sido desenterradas y han sido presentadas, también tiene esa forma. Y por eso se dice, pues, que es cierta la palabra de Dios, en el cual nos habla y nos dice que hubieron antiguos que han venido del pueblo del Señor y que se han encabritado o se han vuelto al aprisco y andan como ovejas errantes, sin pastor. Y por eso Cristo Jesús, el Señor, que es el pastor, nos hablaba en Juan capítulo 10, versículo 13 para adelante, que Él es el buen pastor, que Él da su vida por las ovejas y la dio. ¿Para qué? Para poder traernos al seno del Padre. Y también dice que tengo otras ovejas en otros rediles. Se refiere que están en las confesiones idólatras, en las confesiones que todavía no han abierto los ojos, que todavía no han conocido, no han obtenido la libertad. Pues en esta mañana le decimos: conoceréis la verdad y serás libre. Si verdaderamente el Hijo nos hace libres, quedaremos como libres y podemos decirles que Cristo ama, Cristo vino para rescatarnos a todos del mundo. No sé de qué tribu serás, a qué tribu pertenecerás, pero el Señor te habla y te dice: veamos una palabra de confortamiento y avivamiento para tu corazón, porque Dios mismo te está hablando y te está llamando, te está diciendo que eres su creación. Salmo 55. En el Salmo 55, Dios responde a tanto dolor, a tanto sufrimiento. Amén. Dice el Salmo 55, versículo 19. Para adelante, dice el Señor: Dios me oirá y los humillará, pues Él es el Rey eterno. Aleluya, gloria a Dios. Puesto que los malvados no cambian, ni dan muestras de temer a Dios, violan su pacto y entienden la mano contra los que están en paz con ellos. Sus palabras son suaves como mantequilla, pero en su corazón se libra una batalla. Sus palabras son suaves como el aceite, pero en realidad son espadas desnudas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué nos está hablando, Señor? Nos está diciendo que para los pueblos humillados, que para los pueblos que no tiene quien los defienda, existe un Dios eterno, un Dios verdadero, un Dios fuerte, potente, que no ha tenido ni recelo entregar a su propio Hijo como sacrificio por el rescate. Pero los que vinieron de Europa para rescatar la libertad de Atahualpa le pidieron un cuarto lleno de oro y 2 de plata en Cajamarca. Amén. Vinieron pues con el corazón ensanchado de sed. Hablaban suavemente con quienes han venido a evangelizar, pero esos evangelizadores estaban amarrados con la política
Y les mintieron y les engañaron. Porque después que pagó el rescate, ¿qué hicieron? No lo quemaron vivo. Y así no mataron muchas tribus nativas, diciendo que eran salvajes. Hay diversidad de libros que hoy día puedes leer por internet. El origen, un libro les voy a dar, el origen de los nativos en América. Traten de conseguir, busquen. Ahí van a encontrar cómo los han maltratado, cómo los han quemado. Y ellos se hacían pasar por cristianos. Esos soldados que estaban con caballos y barbudos decían que somos cristianos. Y por no obedecer a Cristo eres quemado, eres crucificado. No les importó ni el tamaño, cuando ellos también eran de origen hebreo, esos nativos eran de origen hebreo. Si no, vean las construcciones que han realizado los antepasados, similar a los que está en la tierra hebrea y en Egipto. Amén. ¿Qué más tiene el Señor para nosotros? Para hacernos entender de qué forma vamos a poder comprenderlo al ciudadano, al peruano. Salmo 124. Recurrimos a este salmo porque es la manifestación del amor de Dios a nuestras necesidades. Si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, que lo reconozca el pueblo de Israel, dice. Si nosotros variáramos esto, si el Señor no hubiera estado al lado del pueblo de América, hace rato que hubieran exterminado totalmente América, diciendo que somos salvajes, diciendo que somos una raza de lo peor. Pero sin embargo, Dios estaba allí observando, mirando y controlando. Hasta aquí nomás. Ustedes ya no pueden abusar, ya no pueden hacer más cosas. Ya han saqueado, ya han abusado. Ya se han llevado casi de todo. Aquí nomás interviene el Señor. Sigamos, si el Señor no hubiera estado de nuestro lado, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos. Pues su furia contra nosotros nos quemaba. Nos habrían arrastrado como a una inundación. Nos habrían sepultado como un torrente. Nos habrían ahogado como a aguas impetuosas. Bendito sea el Señor que no los dejó caer en los fauces del león salvaje. No nos dejó en los fauces devoradoras de estos sedientes de fortuna, de riqueza. Pero sí dejaron sus genes, pero sí tomaron las bellas mujeres del Tahuantinsuyo, las violaron, las sacaron de su virginidad, malograron su castidad, su santidad, y les hicieron hijos, por la violencia, por la fuerza. Y como los genes se transmiten, quedaron pues como mestizos, muchos vivos, que luego nos gobernaron, y muchos que hasta ahora están sentados y están enquistados en los aparatos de gobierno. Y es contra ellos esta palabra y le decimos que es hora de que el pueblo peruano despierte. Que no está solo, sino está con Dios como aliado. Aleluya, gloria a Dios. Escapamos como escapa el ave de la red. La red se abrió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Nuestra ayuda viene de arriba. Nuestro socorro viene de arriba. No de los montes ni del horizonte. Nuestro socorro viene de arriba, del Señor. De aquel que dijo, yo soy el alfa y el omega. Al nombre de Cristo sea la gloria. Por eso les digo claramente que aquí los que son de forma horizontal, los que vemos horizontalmente, los que estén a nuestro nivel, a nuestra altura, no van a solucionar los grandes problemas peruanos ancestrales que por más de 500 años, 600 años, desde que vinieron con la maldad, nos han vilipendiado. Ellos no van a cambiar, van a ser instrumentos, si se humillan, instrumentos del Señor. El Señor los va a usar grandemente. Pero si no se humillan, si andan en ataduras, en opresiones, si están rodeados de malos seres, porque hay seres también
que son usados instrumentos del enemigo, que los convierten en títeres. Conozco de ello, sé de ello, he vivido en medio de ello durante casi 40 años. He estado cerca y hasta hoy puedo apreciar. Entró Toledo con toda la esperanza, le decían que era El Salvador, le pusieron el Pachacútec nuevo. ¿Y qué pasó con el Pachacútec? Cuando un día me acerqué porque me estaba ordenando entrar en servicio de la casa de él, vi muchos que estaban del gobierno anterior, lo habían rodeado. Y lamentable dije en mi corazón, uy, ¿en qué garra se ha caído? En los que le rodean. Luego, hasta le pusieron, creo, una dama para que se pierda. Fracasó. Igual pasó con con Ollanta. También lo rodearon, hasta le robaron sus diarios de su esposa. Se enteraron. Porque hay poderes detrás de la pared. En la sombra, en su alrededor están. Y esperemos que ello no pase con este nuevo gobierno, con el que está por instalarse. Que Dios lo proteja, Dios lo guarde. Y a nosotros nos corresponde orar. A nosotros nos corresponde clamar a los cielos, decirle a Dios, pedirle al Señor que lo guíe, que lo rodee de sabios, que le ponga ahí en su norte, en el sur, es decir, en su retaguardia, en sus lados, de hombres y mujeres, fieles servidores del Señor. ¿Para qué? Para que sea usado como Daniel, como José, como David. Amén. Caso contrario, me duele en el corazón. Veo a veces con tristeza, con pena, al ingeniero Fujimori, a quien le hablé antes que llegara al poder, conversé, me alegré cuando entraban con pastores como diputados. Y segundo, vicepresidente, el pastor Mario García. Pero todo cambió el 5 de abril. Ya el 666 lo había rodeado. Y miren cómo está hoy en día las consecuencias de andar con gente influyente de mal. Que ello no pase, porque yo tengo grandes recuerdos de grandes cosas que me ha apoyado cuando fui representante de pueblos, grandes obras que se hicieron con la ayuda de él. Amén. Y es por eso que llamo y pido al pueblo del Señor orar por el nuevo presidente, para entrar al tercer milenio, a la tercera centuria de este tiempo. Empezamos camino a los 300 años. El bicentenario termina el 28 de julio. A las 12 de la noche del 27 de julio termina el siglo pasado para nuestra independencia. Y empieza una nueva centuria el 28 de julio. Por eso en esta mañana os llamo, os hago despertar con estas palabras que son dedicadas. Lamentaciones 5, 1 para adelante. Dice el Señor, recuerda lo que nos ha sucedido. Míranos y toma en cuenta nuestro oprobio, Señor, Dios Padre. Nuestra heredad ha pasado a manos ajenas. Estuvo en manos ajenas, en manos de corruptos, de mentirosos, de engañadores. Un poco más podíamos decir salteadores. Nos han endeudado en deudas externas sobreabundantes. Las obras que construyeron han sido con sobreprecios. Y por eso esta palabra la damos. Nos hemos quedado como huérfanos sin padre. Nuestras madres se han quedado como viudas. Aún con esta pandemia, con mayor razón. Esta pandemia maldita que ha llegado para destruir hogares y familias. Y por eso nuestras madres, nuestras casas se han quedado en orfandad, en viudez. Pagamos por el agua
que bebemos y hasta la leña que tenemos que comprarla. Claro, en los tiempos que se daba esta palabra, en los tiempos de la lamentación que hacía Jeremías, se usaba leña. Pero en este tiempo, ¿cuánto cuesta el gas? El gas no debería costar más de 20 soles el galón. ¿Cuánto cuesta? Como 40 soles. ¿Y cuánto se paga en las casas por el consumo de gas? Más de 25 o 30 soles, dependiendo del consumo. Pero debería costar entre 12 14 soles. ¿Y quiénes se benefician? Manos ajenas, manos extrañas. Amén. Amén. Por eso la palabra de Dios viene como anillo al dedo y nos hace alegrar, regocijar de alegría, de que no estamos desamparados, sino tenemos a un Dios que nos habla en todo tiempo, en todo momento, y nos llama la atención, y nos despierta, y nos dice: ¿hasta cuándo estarás como muerto o dormido? Es hora de levantarnos, pero intelectualmente, para que nadie nos manipule y nadie nos engañe. Estamos sujetos a la persecución, nos fatigamos, no tenemos reposo. Jóvenes, ya no trabajan 8 horas. Señoritas, ya no trabajan 8 horas. Encima de que les ponen más horas, como en las damas, hay acoso. Hay acoso, y hay de todo. Suplicantes, extendimos la mano. Suplicantes, extendemos la mano, Señor. Apiádate de este pueblo una vez más. Y dale un nuevo comenzar, un nuevo empezar como tú soñaste, como tú quieres, Señor. Que América sea una gran patria, poderosa, porque los recursos que has puesto existen todavía, Señor. No todo se ha acabado, no todo se lo han llevado, Señor. Está todavía para hacer generaciones diferentes, que el estudio, las universidades se abren a aquellos que terminan secundaria, libremente puedan ingresar y escoger la carrera que ellos desean. Y el que practica y el que verdaderamente estudia y quiere ser profesional, terminará. Y el que no, a medio caminar saldrá para otros oficios, para instituciones, para tecnificarse. Y que también la medicina sea un derecho constitucional. Un derecho, un país que tiene harto mineral, no tiene camas. Y si quisieran hacer camas de madera, hay abundante selva donde hay madera de todo tipo. Amén. No hablamos pues locuras, ni engaños ni mentiras. Decimos la verdad. Y por esa verdad que es Cristo Jesús, somos libres. Seámoslo siempre. Y seamos libres para la eternidad con nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. No sé de qué tribu serás. Si eres de Efraín, tu corazón se alegra, pues te hace un llamado el Señor: vuélvete a Dios. Dios es el único que nos va a salvar de todo mal. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Hemos terminado. Continuaremos porque todavía hay mayor información, hay mayor conocimiento que el Señor nos da y está en sus escrituras. El día martes lo vamos a hacer porque el miércoles es 28. El martes también va a venir lo que el Señor nos quiere decir mediante profecías. Las profecías ya están dadas por Dios. Ya no hay más que me haga yo de repente profeta y diga soy profeta y queda como un falso profeta. Las profecías están dadas en la palabra. Ya están llenas de profecías la palabra. Es solamente ubicar y sentir ese deseo que esta palabra, esta profecía que se da es para determinado tiempo, momento y región. Amén. El Señor tiene algo todavía para Perú. No queda aquí la celebración. Continúa. Amén. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por este día, por esta mañana, por este tiempo, por esta palabra. Gracias también por los que oyen, reciben, Señor, su porción. Gracias por aquellos que son, Señor, de las tribus tuyas que han venido, Señor, por medio de los europeos, Señor, y han llegado a América. O en la primera expansión, Señor, por el apellido nomás nos podemos dar cuenta, Señor, que son como ciudadanos nativos, que no tienen el apellido, Señor, venido de Europa. Entonces podemos decir que somos
hechuras tuyas, Señor. Somos criaturas tuyas. Y otros, Señor, ya se ha llegado a la condición de hijos. Oh bendito Dios, te damos gracias porque nos despiertas, nos hace reflexionar, porque nos amas, no quieres que nos perdamos, Señor. Y el que siente en su corazón que Dios, el Señor, habla por medio de su palabra, sigan conmigo esta oración. Padre, reconozco que estaba confundido, errado y soy pecador. Hoy comprendo que soy hechura tuya. Soy de una de las tribus, Señor, que ha venido con antigüedad y se ha afincado y se ha formado en estas tierras, Señor, con falsas doctrinas y falsas enseñanzas, pero hoy, en base a tu evangelio, que es la verdadera palabra, reconozco que soy de tu redil, Señor, que estoy extraviado. Vuelvo a tu redil llamado por el Señor Jesucristo para poder ser hijo tuyo, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y hazme, Señor, un ciudadano más para tu reino. Gracias, Padre. Amén y amén. Hemos terminado. Muchas gracias. Hasta cualquier momento.